Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a contemplar esa nuestra meditación en su santa palabra, de forma que todos puedan entender la voluntad de Dios para sus vidas. Usted sabe que la vida viene por la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Jesús dice eso: mis palabras son espíritu y vida. ¿Qué quiere decir? Que quien las come, digamos así, quien las oye con atención, con certeza van a tener la vida que la palabra, el Espíritu de Dios da para los que dan atención a su voz. Entonces, yo quería que ustedes presten bastante atención a esta historia, esta bellísima historia que sucedió antes del nacimiento de Jesús, que habla de un hombre, el hombre de Dios, que era sacerdote. Nosotros estamos hablando de Zacarías. ¿Usted ya oyó hablar de Zacarías? Zacarías era un sacerdote fiel, dice el texto sagrado, que él y su mujer, su esposa, Isabel, eran justos delante de Dios. Quiere decir, el sacerdote y su esposa, Isabel, eran justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y preceptos del Señor, palabras de Dios. O sea, en todas las palabras de Dios, ellos andaban, seguían, obedecían. Pero ellos no tenían hijos, porque Isabel era estéril, igual que Sara. Ella también era estéril, y ambos avanzados en edad. Esto combina perfecto con Abraham y Sara. Es muy bueno esto. Muy bueno, de verdad. Entonces, dice el texto sagrado que un ángel apareció para Zacarías. Y cuando Zacarías lo oyó, él quedó tumbado y se cayó de temor. Se cayó de temor sobre él, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración fue oída. E Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, y lo llamarás por nombre Juan. Quiere decir que el matrimonio venía orando hace años, insistentemente, por un hijo. Y por causa de su edad, de la edad de ellos, ella ya era estéril. Me parece que él se desanimó y no oró más. Pero la oración que ellos venían haciendo hace años, fue oída. No fue atendida en el momento en que ellos pidieron. No, pero mucho tiempo después, muchos años después, porque ellos ya eran de una edad avanzada. Pero finalmente, el ángel de Dios vino hasta él y le dio el recado. Y le dijo más: mire,
tendrás placer y alegría, y muchos se alegrarán en su nacimiento, o sea, en el nacimiento de Juan el Bautista, porque Juan Bautista será grande delante del Señor, no beberá vino ni bebida fuerte, y será lleno del Espíritu Santo, ya desde el vientre de su madre. O sea, Juan Bautista ya fue lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de la madre de Isabel. Entonces, Zacarías preguntó, ¿cómo sabré esto? ¿Cómo sabré esto? Pues yo ya soy viejo y mi mujer está avanzada en edad. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que asisto delante de Dios, y fui enviado a hablarte y a darte estas alegres nuevas, buenas nuevas. Ahí, ¿qué sucedió? El ángel completó diciendo, y es que quedarás mudo. Es que quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan. O sea, hasta el día que suceda el milagro, que es que venga el niño al mundo. Por cuanto no creíste en mis palabras, que a su tiempo han de cumplirse. Vea solo. Yo quiero que usted preste mucha atención, mi amiga, mi amigo, mucha atención, porque esto aquí tiene mucho que ver, con cada uno de nosotros, especialmente aquellos que vienen orando, clamando, pidiéndole a Dios, orando, oh Dios, haga esto, cura fulana, cura Beltrano, libérame de esta enfermedad. Señor, yo quiero tener un hijo. Señor, yo quiero esto, quiero aquello otro. ¿Cuántos de nosotros tienen sueños? ¿No es verdad? Y sueños que se vienen perpetuando dentro de nosotros y que aún no han sido realizados, ¿no es verdad? Yo también tengo. Yo les confieso a ustedes, también tengo sueños, pero qué fuerza, qué cosa maravillosa está aquí. El ángel del Señor, el mensajero de Dios, en vez de bendecir a Zacarías con aquello que él quería, realizar sus sueños, inmediatamente el ángel le dio un castigo. Él quedaría mudo hasta que el niño nazca. Imagínese. Dios viene para salvar y no para hacer a nadie mudo, ni sordo, o ciego. No, pero el ángel vino, le dio la buena noticia, pero también le trajo un problema a Juan. ¿Por qué? Porque Juan Bautista, él dudó, no creyó. No es que no ha creído 100%. Yo creo que él no creyó 100%. Él creyó y no creyó. ¿Sabe cómo es? A veces usted, nosotros, todos nosotros somos así. A veces uno cree, pero al mismo tiempo viene aquella duda y uno confiesa. Ahí es que está el gran problema de las personas. Ahí está el gran problema del ser humano, especialmente los cristianos. Creen, pero en dado momento
luego esbozan una duda, un deseo, un miedo. ¿Y por qué eso? Porque yo pienso que nuestra naturaleza humana realmente es muy frágil, muy débil. Las cosas de Dios son tan gloriosas que nosotros nos quedamos hasta un poco perdidos por causa de la grandeza de sus revelaciones. Pero, ¿por qué el ángel tuvo que enmudecer? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué él quedó mudo? ¿Será que fue castigo? El ángel de Dios que le dio la buena noticia y después cayó, no fue castigo, no. El ángel, es esto lo que usted tiene que entender. El ángel de Dios hizo que Zacarías se quede mudo hasta el momento en cual el niño nació, que el sueño, el pedido, la súplica de él, Zacarías y Isabel fueran atendidos. El niño nació. Hasta ahí, Zacarías quedó mudo. ¿Por qué quedó mudo? ¿Sabe por qué? Mi amiga, mi amigo. Voy a decirle a ustedes. Esta es una revelación. Él quedó mudo porque con certeza, si él no se quedase mudo, él iría a salir por las villas, las calles, las escuelas, por la vecindad, iba a hablar. Caramba, el ángel me habló, pasó esto, pasó aquello, va a suceder esto, va a suceder aquello. Y en lo que uno mucho habla, mucha cosa también, que no sirve, viene junto. ¿Es o no es? Uno habla muchas cosas buenas, pero a veces, sin querer, salen cosas erradas. La Biblia dice, vea cómo es fuerte. La Biblia dice lo siguiente: el que guarda su boca conserva su alma. El que guarda su boca conserva su alma. Pero el que abre mucho sus labios se destruye. ¿Usted sabía de esto? Entonces, ahí está el secreto por el cual el ángel lo hizo a Zacarías mudo. No fue un castigo, no fue un castigo. Fue apenas para que Zacarías no viniese a incomodar en los planes de Dios. Pero, ¿cómo una persona puede frustrar los planes de Dios en su vida? Esto es lo que más acontece en el mundo de la fe cristiana. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hablamos muchas cosas sin querer queriendo. Yo hablo, usted habla, todos hablamos. ¿Es o no es? Especialmente en los momentos que uno está relajado, que uno está satisfecho, feliz, uno abre la boca y conversa y tal. Entonces, este texto aquí es fundamental para que usted entienda el por qué es que Zacarías quedó mudo. Si él no quedase mudo, él iría a destruir los planes de Dios.
¿Por qué, obispo? Explíqueme, explíqueme, vea solo. Veja só. Preste atención. Usted va a la iglesia. Usted va a la iglesia, ora. Usted está en su casa, ora, le pide a Dios, clama a Dios. Usted vive lejos del pecado, vive una vida justa delante de Dios. Pero si usted, por un momento, un dado momento, en cual usted no se da cuenta, usted dice, caramba, mi vida no va hacia adelante. Yo no consigo esto, no consigo aquello. En aquel momento, el diablo está allí para decirte amén. Concordar con usted, concordar con aquellas palabras frívolas, aquellas palabras locas, que a veces es cualquier cosa, pero no son para el infierno. Porque cuando nosotros pronunciamos la palabra, esa palabra tiene poder, sea para dar vida, sea para traer la muerte, sea para traer el suceso, como también el prejuicio. ¿Por qué? Está aquí escrito, el que guarda su boca conserva su alma. Quiere decir, como dice el dicho popular, en boca cerrada no entran moscas. ¿No es así? Pero cuando abre la boca, sale cobras y lagartos también. Esta es la realidad, pero lo que abre mucho su entendimiento, sus labios, se destruye. Lo que abre mucho sus labios se destruye. ¿Cómo? Es que me puedo destruir. Yo me puedo destruir si yo abro mi boca y comienzo a planear, a reclamar, a lamentar, a censurar, criticar a terceros. Esta es la realidad, a juzgar mal a las otras personas. ¿Sabe? Cualquier palabra que nosotros hablemos que no está de acuerdo con la palabra de Dios, que es pura, purísima, esa palabra que nosotros hablamos, ella será impura. Y el diablo agarra aquel texto, aquella palabra, y lo usa como herramienta de destrucción. Y lo usa como elemento para acusarnos delante de Dios. Jesús dice, Jesús llama la atención con respecto a las palabras. Él dice así, vea solamente lo que Jesús habló. Él dice así, ¿por qué? Por tus palabras, porque por tus palabras serás justificado, quiere decir, impune, usted será inocentado, por tus palabras será justo, por tus palabras serás absuelto y por tus palabras serás condenado. Entonces, si yo cuido de hablar las palabras correctas, que están de acuerdo con la palabra de Dios, entonces vas a ser bendecido. Yo voy a concordar con Dios, porque cuando yo concuerdo con la palabra de Dios, yo concuerdo con Dios. Y si yo concuerdo con Dios aquí en la tierra, entonces en aquello que está escrito, aquella palabra va a suceder en mi vida. Por eso, si yo quedo desentendido de la palabra de Dios, no es yo no acepto. Digamos así. Yo juzgo a una persona, o sea, quiere decir, yo tomo una actitud errada. Yo hablo una palabra que no debería haber hablado. Yo hablo un palabrón.
Yo digo una palabrota y queda más fácil. Habla algo que no tiene que decir. Una palabrota, un insulto no son cosas de Dios. Son cosas que nacieron en el infierno, son cosas del diablo. Entonces, si yo hablo palabras buenas, pero también las mezclo con las palabras erradas, como por ejemplo en lamentos, reclamaciones, si yo hago esto, entonces por un lado yo intento bendecirme, pero por otro lado intento destruirme. Yo me estoy destruyendo. Quiere decir, yo planto por un lado cosas buenas, pero yo vengo y piso, arranco. Y es esto lo que ha sucedido en la vida de muchas personas. Ella va a la iglesia, ayuna, dedica su vida para Dios. Cuando están pensando o andando en espíritu, pensando en las cosas de Dios. Pero cuando no están pensando en las cosas de Dios, cuando están entre los amigos, conocidos, personas incrédulas, hablan entonces aquellas cositas que ellos hablan, van a cancelar, van a neutralizar aquellas dos palabras que ella habló antes. Porque es esto lo que yo entiendo. Es esto lo que yo entiendo de las Sagradas Escrituras. Jesús habla. Jesús habla. Por tus palabras serás inocentado y por tus palabras serás condenado. Depende de sus palabras. Quiere decir, yo voy a ser absuelto o condenado delante de Dios de acuerdo con mi palabra. Y esto también es válido aquí en este mundo, en la justicia de este mundo. Si usted va delante del juez y usted habla algo que no tiene que decir en contra de sí, ahí usted está condenado. Esta es la realidad. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, es por esta razón que nosotros estamos con un propósito a partir de este día lunes. Además, a partir de este domingo a la medianoche, nosotros vamos a tener el ayuno de Zacarías. Zacarías no hizo ayuno de palabras. Él quedó mudo. Él quedó mudo. Él quedó mudo para preservar el plan de Dios en la vida de él y para la humanidad. Entonces, Dios lo hizo mudo para que él no hablase cosas que no tiene que decir. Fue para eso. No hay otra explicación. Por eso quedó mudo. Vea lo que Jesús dice con respecto a la palabra. Él dice así: de lo que hay en abundancia en el corazón, dice la boca. El hombre bueno saca buenas cosas del buen tesoro de su corazón, con palabras. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa, inútil, que todas las palabras que los hombres digan darán cuenta en el día del juicio. Han de dar cuenta en el día del juicio. Ahí él completa. Porque por tus palabras serás justificada y por tus palabras serás condenado. Entonces las palabras sirven para juzgarnos si somos inocentes o si somos culpados. Nuestras palabras. Entonces, lo mejor es oír la propia palabra de Dios que dice que sabio es aquel que conserva su boca callada. Guarda su boca, conserva su boca callada, para que su alma sea conservada. Pero el que abre mucho sus labios se destruye. Y yo me quedo aquí pensando, ¿cuántas? No juzgando a nadie. Yo no estoy aquí acusando a nadie, pero
¿Cuántas? Yo estoy incluido en estas personas. ¿Cuántas veces hablamos lo que no tenemos que decir? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hablamos de más? ¿Cuántas veces queremos explicar tanto que uno acaba impidiendo a las personas de entender el texto? A veces uno quiere dar y hablar y a veces uno habla demasiado y hasta molesta la acción del Espíritu Santo. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos para todos los que quieren, este ayuno de Zacarías sirve para que nosotros podamos tomar posesión de aquello que uno viene hace mucho tiempo orando, clamando, suplicando y que no sucede. No es porque Dios no oyó, es porque por un lado hablamos con Dios, somos humildes, mi Dios, ayúdeme en esto. Tú dijiste todo cuanto, Jesús dijo, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, eso haré. Entonces, nosotros pedimos todo, solo que, por otro lado, cuando salimos de aquel ambiente de fe, nosotros hablamos cosas que cancelan, neutralizan aquello que nosotros habíamos pedido a Dios. O sea, por un lado, nosotros plantamos, por el otro lado, pisamos la plantita. Nosotros sofocamos aquella semilla. Entonces, a partir de este domingo a la medianoche, nosotros vamos a entrar en un ayuno de Zacarías. Ayuno, digamos, de palabras, no palabras de usted poder, de no hablar, que esto es imposible a no ser que usted quede mudo de verdad completamente. A no ser que suceda un problema y usted quede mudo. Bien, el ángel no apareció para nosotros y yo no creo que él vaya a aparecer para hacerlo quedarse mudo. Pero nosotros podemos quedarnos mudo para aquello que no debemos hablar, que no debemos decir. Entonces, a partir de este domingo a la medianoche, 2 de marzo, nosotros vamos a entrar en ayuno de palabras negativas. Ayuno de palabras negativas. Lamentos, murmuraciones, reclamaciones, ¿sabe? Críticas, juzgar mal, juzgar a las otras personas, palabrotas ni se dice. Pero usted me entiende lo que yo estoy hablando, amiga, amigo. Nosotros vamos a hacer un ayuno, vamos a vigilarnos, no de informaciones, sino de lo que nosotros vamos a dar a otras personas, para que de lo que nosotros vamos a hablar. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es mucho, pero mucho sacrificio, pero si no hay sacrificio, no hay conquista. Para que Zacarías y su mujer, aún en una edad avanzada, tuviesen hijos, fue necesario que Zacarías se quedase mudo. Él tenía que quedarse mudo porque si él no se quedaba mudo iba a salir tocando la trompeta, iba a hablar muchas cosas que no debería hablar y frustraría el plan de Dios. Entonces nosotros haremos este ayuno, vamos a luchar. Si por acaso en el ayuno usted falla, usted habló algo que no debería haber dicho, pida perdón en el momento y continúe. Pero no deje el ayuno, porque por sus palabras usted será beneficiado o por sus palabras usted será perjudicado. Usted ya se dio cuenta, no sé si pasa con usted o solo conmigo, pero nosotros tenemos parientes, muchos parientes, y cuando nos encontramos, conversa cada una.
vaya, converse, y fulano y tal, y aquello, se acuerda, y aquellas cosas, y comienzan a entrar en asuntos que no tienen nada que ver con nuestra fe. Despacito, los asuntos van siendo distorsionados, y allí uno entra en la carne, sale del espíritu y entra en la carne. Infelizmente, esa es la realidad y hasta es muy desagradable. Yo no sé si usted que está participando ya tuvo, por ejemplo, una experiencia de sentarse con una persona amiga, hasta un pariente, y usted es espiritual. Usted piensa en las cosas de Dios. Usted vive en el Espíritu. En Espíritu. Usted anda en Espíritu. Cuando usted se encuentra esas personas que no andan en Espíritu, la conversación de ella viene a hablar de fútbol, viene a hablar de crímenes, de lo que sucedió en la esquina, en la muerte de Beltrano, Ciclano, habla de esto y de aquello, de lo otro. O sea, asuntos que no tienen nada que ver con nuestra fe. Y usted queda allí oyendo. ¿Qué hablará? ¿Qué es lo que usted hablará? No tengo que hablar. Es lo mismo. Cuando yo personalmente me encuentro con políticos, a mí no me gusta de tener encuentro con políticos porque el asunto de ellos es política y mi asunto es espiritual. Entonces, no combinan nuestros asuntos y yo me quedo mudo. Yo me tengo que quedar mudo. No es falta de educación, sino es falta de asunto. Yo tengo asuntos, pero los asuntos que yo tengo no les interesa a él. El asunto que él tiene le interesa mucho a él y me quiere pasar a mí. Entonces, él quiere vender las ideas de él y yo quiero vender las mías, digamos así. Pero yo no tengo cómo hablar. ¿Por qué? Él no está precisando. Mis asuntos, nuestros asuntos espirituales son para personas que están afligidas, heridas, que están con su alma cansada, con su alma sobrecargada de tristeza, agonía, de soledad. El alma que está sofocada por este mundo. Entonces, nosotros tenemos la palabra de Dios que viene a dar vida. Es lo que nosotros hablamos inicialmente. Mis palabras son espíritu y vida. Nosotros tenemos que dar para las personas, pero cuando el asunto son otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, yo no tengo nada que hablar. Entonces, ni me gusta estar con políticos justamente por esto, porque yo no tengo asuntos, el problema soy yo. No tengo asuntos. Ellos no me están precisando aparentemente lo que yo tengo para darle, para hablar. Ellos están necesitando pasarme a mí lo que ellos piensan, lo que quieren, los proyectos de ellos, pero que no me interesan. Este asunto no me interesa. Entonces, usted debe haber tenido experiencias así. La persona que se queda hablando una cosita y aquello. Asuntos pesados que cansan. Y ahí, usted, intentando agradar a la persona, usted entra en la conversación y comienza a dividir, compartir sus pensamientos y mostrar lo que usted no concuerda. Pero sucedió esto. Usted ya salió del espíritu, entra en la carne y ahí usted cancela. Con las palabras cancela todo lo que usted venía plantando a lo largo de su vida. Porque el diablo usa las palabras que nosotros hablamos, que son contrarias a la palabra de Dios, para acusarnos y traer la duda que neutraliza nuestra fe. Este es el problema. Porque si usted se mantiene en la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, andando con la palabra de Dios, es andar en espíritu,
Yo sé que es difícil, pero no es imposible, porque nada de lo que Dios nos pide es imposible. Él sabe que nosotros tenemos condiciones de atender. Solo no atendemos si no queremos sacrificar nuestro yo. Entonces, cuando nosotros pensamos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, nosotros tenemos paz. Nosotros estamos en el Espíritu viviendo felices. Pero cuando encontramos a alguien que viene con un asunto que no es agradable y uno acaba saliendo del Espíritu obligatoriamente, entonces uno queda, yo no tendría que haber hablado, yo hablé esto, no tendría que haber hablado. Ahí ya está. La palabra, amiga, amigo, no muere, ¿sabía? La palabra es como el alma, no muere. Ella queda permanentemente cuando Jesús habla. Por tus palabras serás inocentado y por tus palabras serás condenado. Estas palabras van a permanecer. Todas las palabras que usted y que nosotros hablamos, ellas no van a morir. Ellas no van a morir. Nosotros nos separamos de este mundo, pero la palabra continúa. Aquello que hablamos será traído porque el Señor Jesús habló. Por eso, amiga y querido amigo, es que Salomón, con su sabiduría dirigido por el Espíritu Santo, él dijo: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y aquel que la ama, aquel que ama la palabra, comerá de su fruto. Aquel que ama la palabra de Dios, comerá su fruto. El que guarda su boca, también dice, conserva su alma. Pero el que abre mucho sus labios se destruye. También Salomón. Entonces, mi amiga, mi amigo, yo creo que voy a quedarme por aquí porque estoy hablando demasiado, estoy abriendo mucho la boca para no salir lo que no debe. Yo voy a cancelar y dejar para mañana para hablar más a este respecto. Pero lo interesante es que el domingo tendremos este ayuno de Zacarías, no es ayuno de Daniel. Él sirve como si fuese un ayuno de Daniel, porque muchas personas tienen que buscar mucho el Espíritu Santo, oran, ayunan, pero de repente ellas hablan cosas que neutralizan, cancelan sus oraciones, que es lo que hablamos. Entonces, vamos a cuidar. A partir del domingo ahora, a la medianoche, vamos a hacer ayuno de palabras vacías, negativas, lamentos, murmuraciones, reclamaciones, críticas, palabrotas, ni se dice. Solo quien es de Dios no habla eso. Pero cualquier palabra que se hable, que uno habla, sea para construir. Por eso es que el Espíritu Santo dice a través del apóstol: en todo, dad gracias. Vamos a vivir dando gracias a partir del domingo a la medianoche. En todo, dad gracias. Si usted no quiere hablar, piense. En todo, dad gracias. Mi Dios, gracias por todo. Si usted tuviese un ambiente hostil en sus pensamientos, gracias te doy, Padre mío. Gracias te doy, Padre. Pon un guardia. Me parece, David oró: pon un ángel para guardar mis labios, para que no salgan palabras que te vengan a desagradar, que vengan a neutralizar mi fe. Entonces, que Dios nos venga a ayudar. Yo sé que el Espíritu Santo nos da esta dirección, esta inspiración. Él le va a dar condiciones para hacer eso también, amiga, amigo.
que vamos a vivir estos 21 días no será fácil, no. Usted va a tener que estar pensando 24 horas al día en la palabra de Dios. Va a estar pensando en la palabra de Dios para no ser perjudicado. ¿Está bien? ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Mañana vamos a hablar más a este respecto. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que este ayuno venga a ser combinado con todos nuestros sueños, y venga estos sueños a ser realizados aquí en la tierra antes de llegar al cielo. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.